tardes. Muchísimas gracias por la puntualidad y la asistencia otorgada el día de hoy para poder dar una de las masterclass que, bueno, nosotros tenemos como un valor agregado dentro de los programas de la Universidad Nacional Siglo XX en convenio con el grupo corporativo ESAM. El día de hoy, en fecha ya 14 de junio, el grupo corporativo ESAM está presentando una masterclass que sin duda va a poder orientar un poco a los profesionales de salud que están especializados en el área de inmunología, especialmente en el área de trasplantes. Y para el día de hoy hemos dado la cita correspondiente y la invitación a uno de los docentes estrella, que también es parte de este plantel docente que va a estar formando parte del diplomado en inmunología celular y molecular de la Universidad Nacional Siglo XX, en el cual este mes de junio estamos ya con las inscripciones correspondientes durante este mes en la etapa de preinscripción, y en el mes de julio ya vamos a dar inicio con los correspondientes módulos según el correspondiente proyecto también que es aprobado frente en resolución en la universidad, ¿no? Como estaba mencionando hace unos minutos atrás, ya en sala nosotros tenemos a nuestro docente estrella, el doctor Yitzhak Leyes Zavala, quien ha aceptado la invitación de participar el día de hoy en esta masterclass para cada uno de ustedes, ¿no? Cuenta con los cartones correspondientes para brindar la docencia en educación superior, y más allá de ello, también la experiencia académica y laboral para poder otorgarles a ustedes esta información valiosa que vamos a ver el día de hoy en la masterclass, ¿no? Magíster en Salud Pública con mención en Gerencia Hospitalaria, Magíster en Gestión de la Calidad en Medicina Transfusional, doctores honoris causa en el Instituto Tecnológico y Universitario, honoris causa también de la Academia Mundial de la Educación, doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales, especialidad en Hematología, Laboratorio y Genética Forense, especialista en Gestión de la Calidad en Medicina Transfusional, Bancos de Sangre, posgrado en Laboratorio Clínico en Hematología, ¿no? Y entre los otros cartones que también posee nuestro docente para brindar el día de hoy la masterclass. Le agradecemos al doctor Yitzhak Leige por estar el día de hoy y brindarnos esta información que vamos a ver en la masterclass. Le cedo la palabra, estimado docente, para que usted también ya pueda compartir pantalla y brindarnos, por favor, la orientación. Está siendo grabada esta masterclass para poder difundir a nuestros colegas que por X situación no se han podido contactar ahora, pero que les va a servir para poder tenerlo en su biblioteca personal y poder refrescar un poquito los conocimientos básicos y teóricos que tenemos que tener de la materia. Le cedo la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, queda agradecer por la cordial invitación a la honorable directiva de la Escuela de Posgrado ESAM y a la Universidad Siglo XX por esta cordial invitación. Gracias por el preámbulo y bueno, en realidad aquí como colega y profesional en el área de salud y siempre interesado por la gestión del conocimiento, por tratar de buscar mayores, como se dice, horizontes en diferentes ámbitos, en la parte de investigación, en la parte de nuestro sistema de salud en Bolivia, tratando de buscar otros horizontes para traerlos justamente aquí. Tenemos esta pequeña presentación que también es parte, mencionaba, de los posgrados de la universidad, de la unidad de posgrado, y que con mucho gusto vamos a compartir para poder, como se dice, utilizar a futuro, ya que es un área que es multidisciplinaria, el área de los trasplantes, y por eso es importante ver sobre un tema que va en crecimiento, que va en desarrollo a nivel mundial, en Bolivia también, que es los trasplantes y también la medicina regenerativa. Voy a compartir, por favor, la presentación, donde vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que es la situación de los trasplantes, muy importante tomar en cuenta, y bueno, sobre todo ver la importancia de lo que refiere estas estrategias de trasplantes relacionadas a la parte inmunológica. Primero, como punto importante y punto referente, sobre el título, el tema de revisión, inmunología de los trasplantes, establece un concepto sobre las características básicas, fisiológicas, pero también inmunológicas relacionados con el trasplante de tejidos. Recordando que, eh,
como se dice, todo paso o extracción o todo paso de un tejido a otro se considera un trasplante, incluido la sangre también es parte de un trasplante y por lo tanto cuando se extrae un tejido desde un donante a un receptor, se debe tomar en cuenta las condiciones de compatibilidad, que significa que los tejidos no vayan a reaccionar, el sistema inmune, las células que componen ese tejido no vayan a reaccionar y que al final puedan generar una lesión, isquemia, necrosis del tejido y se pueda perder. Recordando que los trasplantes, el objetivo es salvar la vida, estabilizar las condiciones de salud del paciente. Por lo tanto, dentro del objetivo fundamental de esta presentación es poder recordar, actualizar, fortalecer los conocimientos de todos los colegas profesionales en salud referente a lo que son los trasplantes, pero ver un poquito más de la parte microscópica, la parte de la inmunología de los órganos, para poder actualizar nuestros conocimientos y poder tener una fuente de referencia para que cuando en algún momento algún paciente, algún familiar, algún colega, algún amigo requiera de estos procedimientos, en realidad nosotros podamos facilitar la viabilidad de que se realice ese procedimiento y que el paciente pueda estar recibiendo su tratamiento oportuno, tomando en cuenta que los trasplantes son procedimientos para salvar la vida del paciente, estabilizar la vida del paciente y depende de ese trasplante su condición de vida. Por lo tanto, esta presentación en forma sencilla incluye el entendimiento de la compatibilidad, un poquito una revisión sobre ello, ya que es un campo muy amplio, para verificar un poquito las situaciones del donante receptor, la respuesta inmune al órgano trasplantado y el posible rechazo y las estrategias que se establecen actualmente, en resumen, para poder prevenir o tratarlo. Ese es el objetivo de esta presentación, con mucho gusto y agrado, presentar para ustedes justamente de una oportunidad que también nosotros del área de medicina transfusional, el Banco de Sangre Regional Santa Cruz, tuvimos la oportunidad de visitar, ¿no?, un gran centro de transplantología en Valencia, España, y justamente lo que vamos a compartir es parte de esa experiencia. Cuando hablamos de un trasplante, estamos hablando de la transferencia, el transporte de células, tejidos, órganos de una persona, de un individuo a otro. Actualmente, las situaciones de los trasplantes han ido avanzando mucho en la ciencia, en la tecnología a nivel mundial, al punto de a futuro verse la situación de la ingeniería genética para poder trasplantar, podemos decir, ya tejidos y órganos que están, como se dice, trabajados, que están modificados, ¿no?, genéticamente para poder ser adaptados en el ser humano, tejidos que han sido compatibilizados desde personas o seres humanos donantes que no son totalmente compatibles, o también hablamos de incluso otra especie, ¿no? Animales que pueden ser algo compatibles con el tejido humano y tratar de viabilizar esa compatibilidad. Por lo tanto, también es importante recordar, ¿no?, que en cuanto a los trasplantes, la realización de los trasplantes a nivel mundial permite la resolución de muchas enfermedades actualmente, ¿no? Vemos en nuestro medio, a nivel mundial, una situación crítica en las condiciones de pacientes que requieren trasplante, listas de espera, y sobre todo lo más importante, la compatibilidad, que es un punto muy delicado. Esto se hace mediante la implantación o injerto de un órgano, aunque anteriormente y a veces no se toma en cuenta, por eso es la importancia de este tema, referente a lo que es las transfusiones de sangre y los trasplantes, que tiene una relación, y es justamente lo que queremos abarcar también en este tema, aparte de revisar un poquito en forma sintetizada lo que es la inmunología de los trasplantes, también ver la importancia de la compatibilidad sanguínea que se debe tener con los donantes y receptores en cualquier tipo de trasplante, siempre también tener en cuenta la compatibilidad sanguínea. Por eso estábamos hablando de que este tema tiene que ver con una situación eh, de trasplantes, pero desde la perspectiva de medicina transfusional y banco de sangre, que también es fundamental. Hablamos del tejido de ciertas células sanas que se transportan, se trasladan de un individuo hacia otra persona, que sería el receptor o huésped, y lógicamente necesitamos que ese huésped, como dice la palabra, reciba ese tejido en forma correcta y que no haya una situación de
de rechazo o posible, como se dice, rechazo y después daño o destrucción de ese tejido que sea trasplantado. Actualmente hay una gran situación de disponibilidad actualmente de órganos, son más personas que donan. Más importante es la situación de las donaciones, ¿no? Que muchas personas ya se están haciendo donantes y bueno, también tenemos las situaciones de accidentes donde pueden haber donantes cadavéricos como donantes vivos también para poder estabilizar, para poder salvar eh, la vida de las personas. Un minutito. Voy a ajustar el volumen. Gracias por la... Ahora sí, yo creo que ahora mejorará el audio. Gracias por la recomendación. Entonces es importante tomar en cuenta esta situación de lo que es los trasplantes, ¿no? La mayoría de las personas que requieren, por ejemplo, un riñón, vemos epidemiología a nivel mundial, espera hasta un tiempo estimado de 800 días según la OMS, una situación bastante crítica, ¿no? Por ejemplo, ahí mencionamos algo interesante en la evolución de los trasplantes. El profesor Alexis Carrel publicó el primer estudio sistemático de trasplante en el año 1908, donde generó el intercambio, o en este caso de ambos riñones, en una serie de 9 gatos, ¿no? En estas situaciones de experimentos, lógicamente, una de las grandes falencias que hubo fue la compatibilidad. Por eso la importancia, ¿no?, de poder generar esa compatibilidad entre donante y receptor. Algunos animales, incluso que recibieron riñones de otros gatos, dice, conservaron la excreción. ¿Qué significa? Que en cuanto al proceso quirúrgico, a la cirugía, al trasplante en sí, la metodología del trasplante fue correcto, pero funcionó incluso el riñón en este posible trasplante que hubo, pero al final fallecieron, ¿no?, estos gatitos que se hicieron los trasplantes en el año 1908 y eso tiene que ver o eso se fundamentó no en la práctica de la técnica quirúrgica, sino en la compatibilidad, que justamente es lo que estamos revisando y recordando la importancia en este módulo. Que por cierto, ese es un proyecto que también estamos queriendo generar a futuro a la institución donde yo pertenezco, que es el Banco de Sangre Regional Santa Cruz, donde se necesita justamente un laboratorio de histocompatibilidad que esperemos que en un mediano plazo se pueda lograr, porque es una necesidad departamental para poder apoyar justamente a todos estos pacientitos que requieren el procedimiento. El experimento demostró en este caso que un órgano trasplantado podía efectuar su función normal en el receptor. En estos experimentos quirúrgicos que se hicieron durante estos últimos 100 años, por ejemplo, el primer trasplante de riñón hacia un ser humano se hizo en el año 1935 por un médico ruso. Y aquí la nota importante es que fracasó porque había incompatibilidad de grupo sanguíneo entre donante y receptor. Justamente es lo que estamos abordando en este tema, que aparte de la compatibilidad de los tejidos, también en los trasplantes se tiene que verificar y se tiene que analizar la compatibilidad de los grupos. Y esa compatibilidad de los grupos se establece o se ejecuta en los laboratorios de inmunohematología de los bancos de sangre. Por eso ahí estamos viendo dos puntos importantes. Inmunohematología por un lado, que es otra área especial, y por otro lado la parte de compatibilidad, el laboratorio de histocompatibilidad. En el año 1954 también el equipo del doctor Joseph Murray, igual del hospital Peter Venn de Brigham, del hospital de Boston, realiza el primer trasplante exitoso registrado en la historia de la humanidad entre gemelos idénticos. Entonces, en este año 1954 tenemos registrado el primer trasplante exitoso de tejidos, pero ahí tiene que ver con una compatibilidad relacionado con los genes, ¿no?, de esas dos personas que eran de la misma familia y gemelos, muy importante. Actualmente se han desarrollado nuevos métodos para poder inducir a algo importante, que es la tolerancia, esta palabra muy importante, que nuestro organismo tolere esos trasplantes y que al final trate de adaptarse a estos tejidos
y los adapte como propios, que sería lo correcto. Porque recordemos que hay varios factores que pueden generar un rechazo y justamente es lo que vamos a ver ahora. Entonces, hablamos de que la tolerancia específica a los injertos, sin anular otras inmunoreacciones o supervivencias, que puede ser más segura del trasplante sin que afecte a la inmunidad del huésped, ¿no? Actualmente existen metodologías en la parte oncológica, en la parte, por ejemplo, en la parte de trasplantes, en la cual se genera una supresión, inmunosupresión de los pacientes con diferentes medicamentos, diferentes estrategias medicamentosas, que eso por cierto es parte de a futuro, si tenemos la oportunidad, otra explicación, otra presentación, pero que establece diferentes tratamientos para ir disminuyendo gradualmente el sistema inmune sin afectar la función correcta, que es lo que actualmente se está utilizando cuando hay pacientes que no son compatibles totalmente en el sistema, mayor distocompatibilidad con el sistema inmune. Esto es importante analizarlo y tomarlo en cuenta. Pero siempre es fundamental que la sangre del paciente, del donante-paciente, sean compatibles. Aquí hablamos un poco de las características o de los tipos de injerto. Por ejemplo, hablamos de autoinjerto cuando es importante recordarlo. Se habla del tejido propio transferido de un lugar a otro. Un trasplante de piel, por ejemplo, transferencia de piel de un pacientito que sufrió quemaduras de un lugar a otro. Ahí estamos hablando de un autoinjerto. Isoinjerto, o también llamado trasplante singénico, se habla de un tejido transferido entre individuos idénticos genéticamente. En este caso, el ejemplo son los gemelos, ¿no?, que se generó por primera vez el trasplante renal en el año 1954 en Estados Unidos, y justamente genera ese trasplante correcto porque eran idénticos, ¿no? El sistema inmune no iba a generar ese rechazo porque estamos hablando de gemelos genéticos idénticos de tipo monocigoto. Cuando hablamos de aloinjerto estamos hablando de un tejido transferido entre miembros genéticos diferentes pero de la misma especie. Ahí estamos hablando de dos personas, podemos decir que tal vez no son totalmente, bueno, como se dice, compatibles genéticamente, pero sí son de la misma especie, ¿no? En este caso, el ser humano, los injertos de órganos, de tejidos, ¿no?, de un individuo a otro, se denominan o se llaman aloinjertos, ¿no?, a menos que el donante o el receptor sean mellizos. Entonces, lo que más se frecuenta en los procedimientos de trasplante de órganos y tejidos es un aloinjerto. Estamos hablando de trasplantes entre individuos de la misma especie, pero genéticamente diferente o algo en situación de compatibles, ¿no?, en la situación genética. Y lo que está avanzando actualmente en la ciencia es el seno-injerto, que son tejidos trasplantados entre especies diferentes de animales, ¿no? Ahí se está trabajando mucho con tejidos de porcino, para poder a futuro, tal vez a través de la ingeniería genética, ser fuente de tejidos para seres humanos. Eso está todavía en estudio en grandes laboratorios del mundo para ver este procedimiento que está en avance, ¿no? Ingeniería genética o también relacionado con la medicina regenerativa. Hablamos, por ejemplo, del injerto de un corazón bovino a un ser humano. Hoy en día se considera con mucha seriedad, ¿no?, la crianza de animales con el propósito posible de que puedan servir como donantes para seres humanos que estén en una situación crítica y que requieran de ese trasplante. Pero en cuanto al concepto general de los trasplantes, refiriéndonos a la parte inmunológica, lo establece justamente nuestro sistema inmune referente a lo que es el rechazo. Cuando hablamos de rechazo de tejidos o de órganos o incluso en las transfusiones de sangre, estamos hablando de que esa sangre ha sido, o ese tejido o esas células han sido detectadas como extrañas por nuestro sistema inmune, y en un tiempo determinado para que actúe ese sistema inmune van a ser destruidas, ¿no?, van a ser marcadas, identificadas, y posteriormente se activa el sistema inmune y se destruye. Aquí estamos viendo, por ejemplo, estos experimentos en ratones donde en un ratón, el primero, en este caso ratón A, se coloca un tejido de otro ratón B que genéticamente no son compatibles, ¿no?
Pasan 14 días y en 14 días ese tejido trasplantado empieza a generar necrosis. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué se genera necrosis de ese tejido si se colocó correctamente, si se suturó, la cirugía fue correcta, todo bien, pero por qué se necrosa en 14 días? Activación de nuestro sistema inmune, específicamente por el área de anticuerpos, si queremos decirlo así, inmunoglobulina M y después inmunoglobulina G, que se activan, se marcan las células identificadas como extrañas y posteriormente empieza el proceso inflamatorio y necrosis. En ese mismo ratón, si posteriormente colocamos, como se dice, otro trasplante del mismo ratón que se trasplantó la primera vez, ese trasplante ya no va a demorar 14 días en generar necrosis, sino menos la mitad, 6 días. ¿Y por qué menos tiempo? Porque ya nuestro sistema inmune se ha activado, ha generado memoria, linfocitos T, linfocitos B más activos. Nuestras células presentadoras de antígenos ya están listas, están activadas. ¿Y qué va a pasar? Se destruye más rápido el tejido. Los trasplantes frecuentes de donantes que no son compatibles generan rechazo más agudo. Incluso puede haber rechazo hiperagudo, como estamos viendo aquí, rápido. Incluso otro experimento que se hizo en ratones demostró en este ratón, si este es el A, el otro es B, si este es un ratón C, ¿qué sucede? En este ratón nunca le hemos hecho un trasplante, pero ¿qué sucede? Yo extraigo de este otro ratón, extraigo células T del vaso, las extraigo, células, y se las coloco a este ratón, esas células T, y le hago el mismo trasplante de aquí. Este ratón no había recibido el trasplante. En cuestión de 6 días ya puede generar una respuesta y necrosis. ¿Qué significa? Que su sistema inmune se activó mucho más rápido tras la transfusión o trasplante de células T, que activaron su sistema inmune más rápido y de pronto en 6 días ya está necrosado el tejido. Por lo tanto, mientras más rápido esté ese rechazo en el paciente de cualquier trasplante, incluido de la sangre, mientras más rápido, significa que ese paciente ha sido sensibilizado, ha generado memoria y esa respuesta inmune está activa, rápida, y los trasplantes no van a poderse efectuar porque no hay compatibilidad. Por eso la importancia de generar la compatibilidad, porque ese daño de los tejidos, esa necrosis, no ocurre por un mal procedimiento quirúrgico. Todo procedimiento está bien, la técnica quirúrgica, el proceso, todo correcto. Se ha generado la revascularización del tejido, está bien, pero el problema es el sistema inmune. Y es justamente eso que se debe tomar en cuenta y abordar desde los bancos de sangre, medicina transfusional, los laboratorios de histocompatibilidad en los hospitales, bajo el seguimiento y el criterio médico para un correcto trasplante. ¿Está bien? Esto recordando un poco la importancia, ¿no? Y lo mismo ocurre en las transfusiones, ¿no? Las transfusiones que no son compatibles, lógicamente es más agudo, hay una respuesta más inmediata, porque nosotros hemos heredado esos anticuerpos de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, el grupo contrario, y nuestra respuesta inmune es en cuestión de, si es compatible, en cuestión de hiperagudo, es en cuestión de minutos ya estamos generando una reacción con la incompatibilidad, por ejemplo, del sistema B0, que son proteínas más grandes. Ahora, en cuanto al rechazo de los aloinjertos, que son los más frecuentes, la especificidad y la memoria, los injertos, por ejemplo, de la piel se rechazan con más rapidez que otros, como los de riñón o de corazón. Esto a pesar de las diferencias en el tiempo de rechazo de la inmunoreacción, dice que culmina con el rechazo de un injerto que expresa siempre los atributos de una especificidad de memoria y en este caso de memoria. ¿Qué significa? Que por ejemplo un ratón en una muestra, un experimento, un ratón endogámico de la misma línea familiar, cepa A recibe piel de uno de la cepa B de otra línea, tiene lugar un rechazo primario de ese tejido porque no son compatibles histológicamente. A esto se le llama el rechazo en primera intención, rechaza por primera vez porque no son nada compatibles A con B, una familia, otra familia de ratones, rechazo. Se supone incluso de manifiesto o se toma en cuenta en manifiesto la memoria inmunitaria cuando se transfiere en un segundo injerto, por ejemplo la cepa B,
a un ratón de la cepa A que recibió con anterioridad, que significa que lógicamente aquí estamos viendo que no hay una situación de compatibilidad. Ratones de una línea familiar con ratones de otra línea familiar, se extrae la muestra, tejido se trasplanta, el procedimiento puede ser el mejor, pero si no hay compatibilidad, el tejido se rechaza y se destruye. ¿Y dónde viene o de dónde aparece este problema del rechazo? ¿De dónde aparece este problema del rechazo? ¿Por qué algunos tipos de rechazo es más lento y otros más rápido? Todo tiene que ver con el sistema inmune, la memoria celular y el tipo de células que se activan al momento del trasplante, referente a la memoria, a la sensibilización. Por ejemplo, en ratones lampiños, ¿no?, que es otra especie de ratón que no tienen timo ni células T, que son las células, recordamos, más rápidas y agresivas de nuestro sistema inmune. Estos ratoncitos que no tenían timo y células T eran incapaces de rechazar aloinjertos, que significaba que se les trasplantaba tejidos. Ellos eran ratones A, se les trasplantaba tejido de ratones B y no había rechazo. ¿Y eso por qué? Porque no estaba completamente activo. Algo importante que vamos a ver aquí, lo vamos a ver después, el timo, no hay timo y células T, que son células de ataque de primera línea para procesos virales, bacterianos, pero también son células que detectan procesos oncológicos, ¿no? O incluso se encargan de verificar lo propio del extraño con el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, si estas células en el timo y el mismo timo no hay, no había forma de rechazar los tejidos, ¿no?, aunque no sean compatibles. Se llega a la conclusión que las células T derivadas de un ratón cebado con un halo injerto transferían el rechazo de los tejidos desde la memoria celular. Y principalmente aquí hay dos células que generan este papel importante. Claro que la célula B también, pero el linfocito T, CD4, CD8, CD4 como presentador de antígeno y CD8 como célula citotóxica, sobre todo las células CD4 y las células dendríticas, son importantes para detectar los tejidos propios de extraños. Y justamente ahí es donde actualmente está abocándose ahora los tratamientos con inmunosupresión para mejorar posiblemente la aceptabilidad de los trasplantes. Pero las células CD4 y CD8 son las más factibles a rechazar el trasplante. Se demostró también que intervenían en el rechazo, dice, las células T CD4 presentadoras de antígeno, también llamadas células helper, o las células CD8 citotóxicas, y la población de ambas producía un rechazo intenso. Por lo tanto, mientras más rápido sea el rechazo, agudo, hiperagudo, más rápido, está relacionado con células T de tipo CD4, CD8. En cambio, cuando el rechazo es un poco más lento, más tardío, podemos hablar de células de la línea B, linfocitos B que producen anticuerpos, que generan anticuerpos y se activan. Hablamos de 6, 7, 14 días demoran la producción de anticuerpos, y justamente eso permite de que el rechazo sea un poco más tardío, pero igual genera rechazo. Aquí estamos viendo un ejemplo, lo correcto que debería ocurrir con un trasplante, por ejemplo, de piel. Aquí está el trasplante. En 3 a 7 días aparecen los nuevos vasos sanguíneos, revascularización. Aquí estamos viendo, se generan nuevos vasos sanguíneos cercanos al trasplante, se empieza a aceptar el tejido. A los 7-10 días ya hay una neovascularización, aparecen por ahí algunos neutrófilos para verificar que todo esté bien. El tejido ya está completado, se han unificado, y hasta el 12, 14, 15 días ya se regeneró todo el tejido y no hay rechazo. Eso debería ser correcto cuando nuestro sistema inmune no ha detectado como incompatible el tejido del donante. Por otro lado, ¿qué ocurre? Aquí estamos viendo un rechazo por primera intención, en el cual esto genera, aquí está el trasplante. De hecho, al colocar el trasplante ya estamos viendo que pasado unos 3 a 7 días antes de que se active la revascularización, ya estamos viendo incluso que la coloración de ese tejido no es igual que el otro, que el que está aledaño. Segundo, se genera la revascularización, pero ese tejido sigue sin unificarse totalmente y vemos que no hay una buena coloración, diferente a los otros tejidos.
Pasados 7-10 días se activa la inmunidad por parte de las células, hay una infiltración celular, neutrófilos, basófilos, linfocitos, ¿no? Se activan y genera un proceso inflamatorio activo, agudo, y en cuestión ya de unos 10 a 14 días activan el sistema total a nivel inmune, pero también se activa el sistema de la coagulación. Hay una formación de trombos, una trombosis, esa trombosis genera isquemia, hipoxia y necrosis más muerte de tejido. Al final ese tejido es apartado de nuestros tejidos. Y esto ocurre en un tiempo de 10 a 14 días que justamente está relacionado con la producción de anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulina G, M y después inmunoglobulina G. Por este otro lado vemos un rechazo, un rechazo de tejidos en un menor tiempo, rechazo agudo. Vemos aquí el trasplante, aquí está la irrigación sanguínea. Pasan unos 3-4 días, ya debería haberse adaptado, según vemos aquí en la revascularización, pero aquí vemos que se activó rápidamente un proceso inflamatorio, hay leucocitos, hay plaquetas, pasan solo 5-6 días, isquemia, hipoxia y muerte de tejido, necrosis. Entonces aquí vemos un trasplante que debería ocurrir en forma normal, sin rechazo, hablamos de unos hasta 12-15 días de respuesta correcta. En cambio aquí en unos 10 a 14 días ya hay una necrosis total, en un rechazo por falta de compatibilidad. Y en este caso un rechazo más rápido porque ya el paciente tiene memoria anterior por un trasplante anterior posiblemente o por un contacto con ese tejido que se le ha trasplantado, memoria celular, y que se activa el sistema inmune mucho más rápido y destruye los tejidos, ¿no? Entonces esto es lo que ocurre en los rechazos, rechazo agudo, hiperagudo, tiene que ver con la activación completa de nuestro sistema inmune. ¿Cuál es la importancia del factor de las células, de los linfocitos, ¿no? Sobre todo las células dendríticas también son las presentadoras de antígeno que se encuentran gran parte en los ganglios, ¿no? Los tejidos. Pueden presentar antígenos exógenos en el contexto de moléculas del complejo mayor de compatibilidad clase 1, que recordamos que estas moléculas son importantes para reconocer lo propio del extraño. Recordamos que todas nuestras células, los billones de células que tenemos en el organismo tienen esa codificación, y lo importante a través de esa codificación es reconocer o que sean reconocidas por este sistema inmune. Por lo tanto, cuando hay esta situación, estas células dendríticas pueden presentar esa proteína de tejido. Cuando se detecta un tejido como propio o extraño, según su interpretación de esa célula, pueden presentar ese tejido hasta llegar a nuestras células T CD8, que son las citotóxicas, para que produzcan citoquinas en cuestión de días si lo detectan o detectan ese tejido como extraño. Pero si este tejido es detectado como propio, estas células no van a activar a las células T CD8 y se produce la regeneración del tejido, porque esto puede generar la producción de aloantígenos, ¿no? Como parte del proceso de rechazo, anticuerpos contra el tejido extraño. Por ejemplo, dicen experimentos que se han tratado en ratones, ha demostrado que las células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno que tienen la misma estructura, pero son mucho más específicas que las células T, CD4, pueden contribuir a la aceptación de injertos, como también al rechazo, y esto debido a su situación de portadores o presentadores de antígeno. Estas células dendríticas y las células T, CD4 son los puntos claves para poder aceptar o rechazar un tejido, porque las células T, CD8 solo se encargan de atacar o destruir el tejido que ya ha sido identificado como extraño por las células presentadoras de antígeno. Entonces, es importante recordar eso. Por lo tanto, los tratamientos actuales que van en inmunosupresión tratan de específicamente ir sobre las células dendríticas y las células T, CD4 para no afectar todo el sistema inmune. Eso en cuanto al avance de la ciencia y los tratamientos de inmunosupresión. Actualmente mencionamos también de que
Los perfiles antigénicos similares hacen que haya una buena aceptación de los trasplantes de tipo halogénicos, ¿no? Por ejemplo, dice los tejidos antigénicamente similares son denominados histocompatibles, ¿no? ¿Qué significa? Que ese trasplante va a ser aceptado totalmente dentro de la compatibilidad general. No inducen respuesta inmunológica que lleva al rechazo de un tejido. En cambio, los tejidos que muestran diferencias antigénicas son llamados, en este caso, histoincompatibles, ¿no? Aunque también se les llama no compatibles, pero es lo correcto, ¿no? El nombre, no, en este caso, histoincompatibles cuando son diferentes en la parte antigénica, y esto lógicamente se demuestra a través de lo que es los laboratorios de compatibilidad. Si producen una respuesta inmunológica, ahí se habla de un rechazo, ¿no? Y el rechazo tiene que ver con los tejidos que no son compatibles. Está relacionado con nuestro sistema inmune. Y sistema inmune adquirido, ¿no? Específico. Está formado por linfocitos T, B, sus especialidades, macrófago, monocito, y también aportan a ese trabajo los granulares, ¿no? Principalmente neutrófilos. También tomamos en cuenta sobre los donantes y receptores de injerto son sometidos actualmente a tipificación de eritrocitos, porque esto es lo que mencionábamos nosotros de que los trasplantes de cualquier tipo de tejido deben ser verificados también en cuanto a la compatibilidad sanguínea. Por eso dice que se han desarrollado varios procedimientos de tipificación de tejidos para identificar células donantes y receptores potenciales, dice, ¿no? Inicialmente el donante y el receptor son evaluados para la compatibilidad de tipo de sangre actualmente, que antes, hace años atrás, no se tomaba en cuenta mucho la compatibilidad de la sangre, que también eso puede generar sensibilización en el paciente y rechazo a los tejidos, ¿no? Por eso dice la producción de anticuerpo del receptor en contra de los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad expresados en los eritrocitos del tejido trasplantado inducen una respuesta mediada por anticuerpos que conduce a la destrucción de las células incompatibles del donante. Interesante, entonces vemos de que incluso los eritrocitos del tejido trasplantado, eso es algo que hay que recordar, aunque no lo vemos microscópicamente, los tejidos que estamos trasplantando, hígado, riñón, vaso, corazón, contienen pequeñas cantidades de eritrocitos dentro de esas muestras y lógicamente se están manteniendo en forma refrigerada, correcta, para que funcionen después en el trasplante. Lógicamente, si estamos con eritrocitos que están ahí conservados, esos eritrocitos, si no son compatibles con el receptor, pueden generar del receptor anticuerpos contra los eritrocitos que están en el tejido e igual forma van a atacar a los tejidos que están rodeados por esos eritrocitos. Y eso también puede generar una situación de rechazo en el trasplante. No solamente verificar la compatibilidad de los tejidos trasplantados, hígado, riñón, sino ver también la compatibilidad de los eritrocitos donante-receptor que establece en este estudio que se realiza en, mencionaba esta documentación, esta presentación es de un protocolo que se ha generado en los últimos 20 años del Centro de Transplantología de España, de Valencia, medicina basada en evidencia. Y aquí estamos viendo parte de las formas que utilizan, ¿no? Para poder determinar la tipificación de eritrocitos y antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Aquí estamos viendo las células del donante y aquí del receptor, ¿no? Células del receptor, en este caso podrían ser HLA del tipo 2, esto del tipo 1, y lo que se hace es colocar anticuerpos, ¿no? En la preparación o en la muestra para poder a través de ello eh, marcar, de acuerdo al tipo de anticuerpo que se utilice, como se tipifican los grupos de forma directa, marcar con anticuerpos al eritrocito, HLA de tipo 2, se activa el complemento, marca, y ahí estamos viendo la marcación o delimitación de esta célula. Esta es la tipificación de donantes y receptores potenciales, dice, con una prueba de, en este caso, microtoxicidad a través de esos anticuerpos, y con esta prueba es posible identificar la presencia o ausencia de los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 y 2.
y quien define es justamente el anticuerpo o el suero que se coloque para marcar a estas células y poder a través de esa marcación directa identificar, ¿no? Esto a través de lo que es la identificación del complejo mayor de histocompatibilidad con los eritrocitos, ¿no? Que son pruebas que ayudan a verificar y generar una mayor certeza en la situación de los trasplantes. En el caso de los donantes y receptores de injerto, son sometidos también a análisis de tipificación de eritrocitos y el complejo, la determinación de los complejos mayores de histocompatibilidad de los dos elementos, ¿no? Por eso dice que es posible que el trasplante sea exitoso aun cuando no hay compatibilidad total del HLA actualmente, pero si fuera compatible, igual en la parte sanguínea con los eritrocitos sería extraordinario. Por eso dice que en estos casos la utilización de una prueba que permite cuantificar, dice, el grado de compatibilidad del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 actualmente, tanto entre receptores y en donantes potenciales, es la reacción de linfocitos mixtos, que es una prueba que se realiza en los laboratorios de los bancos de sangre donde generan la parte de histocompatibilidad. Es bueno recordar que el complejo mayor de histocompatibilidad no es el único factor que determina la aceptación o rechazo de tejidos, ¿no? Eso lo estábamos comentando. Estamos hablando también de que existe, recordando un poco la parte del sistema inmune, el complejo menor de histocompatibilidad también, que puede estar ubicado, dice, incluso rechazado en lo que es estas pequeñas estructuras, el complejo mayor de histocompatibilidad, ubicados en el OSI, ¿no? En este caso que es la acumulación de estos genes. Por lo tanto, el rechazo de tejido, dice, inducido por diferencias en cuanto a compatibilidad menor, es usualmente menos vigoroso. Es una situación que no es tan fuerte, ¿no? Es lo mismo que en el caso de las transfusiones, la incompatibilidad AB0 es más fuerte que la incompatibilidad RH, al menos cuando es con el primer contacto, ¿no? Si es con el segundo contacto en la incompatibilidad RH negativo con positivo, claro que ya podría generar una mayor reacción, pero cuando es primera vez de contacto, incompatibilidad AB0 y RH, más fuerte y mortal AB0 que RH, ¿no? Por eso es importante igual tomar en cuenta la compatibilidad con el complejo mayor de histocompatibilidad, que es más grande por el tamaño de la proteína, más rápido y más agresiva esa incompatibilidad que la incompatibilidad con el complejo menor de histocompatibilidad. Por lo tanto, al final lo que se requiere es que los individuos que sean trasplantados sean HLA idénticos, ¿no? Que si no son totalmente idénticos actualmente con las terapias de trasplante, se sugiere de que se hagan algún grado de inmunosupresión con medicamentos que actualmente han ido apareciendo y van mucho en avanzada, que tratan de suprimir específicamente, habíamos hablado a las células T presentadoras de antígenos, célula T CD4 y las células dendríticas, ¿no? Que son las que presentan a esas proteínas del tejido como propias o extrañas, ¿no? Y quien define en realidad es esa célula dendrítica y la célula TCD4. En el caso del linfocito TCD8 lo que hace es destruir la célula que ha sido presentada como propia o extraña, en este caso célula extraña. En cuanto a los trasplantes de hígado y el corazón, los trasplantes de hígado y el corazón sobreviven más con diferencias del complejo mayor de histocompatibilidad que el riñón, no es un dato estadístico interesante. Y en este caso tiene que ver justamente con el grado de irrigación, ¿no? Está relacionado también con la compatibilidad sanguínea. Según un estudio reciente, dice, sobre trasplantes renales en pacientes europeos, ha aumentado la tasa de trasplantes sobrevivientes. Actualmente, los trasplantes en Europa están en un 90% a partir del año 2000. Ha crecido mucho. Hay muchos donantes, voluntarios, post-mortem o vivos también de riñón para tratar de apoyar y ayudar a las personas que requieren. Estamos hablando incluso de un 50% de supervivencia de injertos en los años
desde los años 60 hasta los años 70, ¿no? Que ha mejorado esa situación. Ahora 90%, ¿no? Que quiere decir que hay una mayor probabilidad con los actuales trasplantes que se están realizando, la efectividad tanto en el procedimiento quirúrgico como en la compatibilidad de tejidos. El incremento de este éxito tiene que ver, porque esa es la pregunta que tendremos todos, ¿no? ¿Cómo va? ¿Por qué ha incrementado ese éxito de trasplantes de un 50% hace unos 30, 40 años, 50 años, actualmente un 90%, por los tratamientos inmunosupresores? Ya que no todos los pacientes pueden ser totalmente compatibles, los medicamentos inmunosupresores que se utilizan pueden ayudar a mejorar las condiciones de los pacientes, ¿no? Y algunos hay que están en avance que son más específicos para este tipo de tratamientos. Las células T, CD4 y CD8 son las que reconocen los alloantígenos expresados en el tejido, ¿no? En el injerto, y de aquí prolifera para una respuesta. Por lo tanto, estas dos células, la combinación de estas dos células y también de la célula dendrítica, es lo que permite el rechazo agudo, hiperagudo, crónico de los tejidos. Pero en el caso de los rechazos crónicos, está relacionado con la célula TCD4, pero también con los linfocitos B, que tienen una respuesta un poquito más lenta con los anticuerpos, pero que también es efectiva. En el caso de las células TCD4, solo se activan, dice, al interactuar con las células presentadoras de antígenos. Esta célula CD4 no actúa solo, sino que se activa justamente al recibir una proteína, un elemento extraño de la célula presentadora de antígeno, como las células dendríticas a través del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Esto en cuanto a lo que es, como se dice, la capacidad de este antígeno presentadores de células con los injertos, ¿no? Y al final poder determinar si ese tejido es propio, y si se detecta como que no es propio, ahí viene la endocitosis, ¿no? del complejo mayor de histocompatibilidad del injerto para procesar y luego presentar, ¿no? Desde la célula T, CD4, célula presentadora de antígeno, hacia el linfocito T, citotóxico, o la célula B, productora de antígenos. Por ejemplo, en algunos órganos y tejidos de injerto, una población, dice, del complejo mayor de histocompatibilidad del donante han demostrado migrar hacia los nódulos linfáticos del huésped, muy interesante, y ya que estas células expresan el complejo mayor de histocompatibilidad antigénico, son reconocidas como extrañas y pueden estimular la activación del sistema inmune de linfocitos T en los folículos o los nódulos linfáticos, ¿no? Entonces esto también es importante recordar, que en los órganos y tejidos que trasplantan no solamente están los tejidos propios de los órganos y tejidos, sino que están los eritrocitos en la sangre, pero también hay presentes leucocitos, ¿no? Y esos leucocitos, cuando no hay una situación de compatibilidad también, pueden atacar, depende del grado de inmunidad que tenga el receptor, pueden atacar y generar un rechazo del tejido, pero también afectación del sistema orgánico del paciente. Ahí hablamos de un rechazo de injerto contra el huésped. El trasplante empieza a atacar al huésped. Lo mismo puede ocurrir con las transfusiones de sangre, que hay que tener mucho cuidado con estas situaciones y determinar correctamente la compatibilidad. En otros estudios que se han realizado revelan que transfusiones de sangre de donante antes del trasplante pueden ayudar a la aceptación del injerto, pero siempre y cuando que esas transfusiones sean compatibles, ¿no? Entonces vemos que hay un papel fundamental de las transfusiones de sangre, los trasplantes, la histocompatibilidad, pero también la compatibilidad sanguínea. Además de las células dendríticas, células de Langerhans, células epiteliales, ¿no? Que se encargan o ayudan en este caso se encargan o se comportan como células presentadoras de antígeno. Las que más proliferan de las células de nuestro sistema linfocitario son las células T, CD4, las presentadoras de antígeno, que juegan un papel importante
hemos visto en la intermediación de los tejidos presentados por la célula dendrítica hacia la célula T citotóxica o la célula B productora de anticuerpos. Y aquí estamos viendo un pequeño resumen. Esta es la célula presentadora de antígenos. Aquí estamos viendo por este lado la célula T helper o presentadora de antígeno también. Y lo que está ocurriendo aquí es que esta célula presentadora de antígeno está presentando una pequeña partícula, un fragmento de proteína del tejido extraño para que esta célula T helper presente a las otras células con intermediación de las interleucinas, las presente para que puedan procesar esas proteínas que le ha presentado y de acuerdo a ello generar una respuesta, ¿no? Pero mucho depende de la interpretación de estas dos células, presentadora de antígeno y célula T helper, porque ellas fagocitan fragmentos y pedazos del complejo mayor de histocompatibilidad del tejido extraño. Por este lado, por ejemplo, pueden presentar a la célula T, esta célula T directamente lo que va a hacer es activar el linfocito T, activa los macrófagos y se genera una lesión. Este de acá es el tejido, ¿no? Una lesión del tejido. Por un lado, las células T pueden activar a los macrófagos o pueden, por este otro lado, producir citoquinas. Esta es una célula T citotóxica, donde va a empezar a producir, perdón, en este caso empieza a producir interferón, factor de necrosis tumoral, citotoxinas para destruir el tejido. Por este otro lado hablamos de la activación de la célula TCD8, hablamos de la célula citotóxica natural killer que por acción directa viene y empieza a destruir por unión directa con el complejo mayor de histocompatibilidad al tejido extraño. Por este otro lado, la célula T CD4 o presentadora de antígeno presenta sus componentes o los fragmentos del tejido extraño, donde va a activar al sistema del complemento por este lado y trabajan en conjunto, ¿no? La célula T en coordinación con el sistema de complemento para destruir, ¿no? Ese tejido extraño. O por este otro lado, activación de la célula B, producción de anticuerpos, primero célula plasmática, aquí dependiendo del tipo de anticuerpo que se va a producir, inmunoglobulina inmunoglobulina M, unos 7-10 días, inmunoglobulina G, 14 días, y demora un poco más en la respuesta, pero igual está generando una destrucción. O por último, activación a través de esta misma célula de los macrófagos con su receptor y empieza a generar fagocitosis y necrosis de tejidos. Entonces vemos que hay un sinnúmero de respuestas que se pueden activar, pero todo viene o todo se basa en la activación de las células T, helper, CD4 o presentadoras de antígeno, y las células dendríticas, ambas que siempre se encuentran en las vías linfáticas, ganglios linfáticos y justamente en órganos del tejido linfoide. Esto en resumen de lo que estamos hablando y la importancia, y eso solamente que estamos viendo aquí con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Hay otra situación y otro proceso que establece la incompatibilidad sanguínea también, que hay que tomar en cuenta para los trasplantes. Por lo tanto, el mecanismo más común para el rechazo de injertos es el mediado por células, ¿no? La reacción de hipersensibilidad retardada o en este caso la citotoxicidad mediada por las células T citotóxicas. Y los mecanismos que hemos visto en la anterior diapositiva, menos comunes, lisis mediada por anticuerpo o complemento, que era la que generaba por el linfocito T CD4, ¿no? Que estaba ahí activando igual. La destrucción por citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpo también es otra situación que no es muy frecuente. Lo que más ocurre son las activaciones por células B y la citotoxicidad mediada por linfocito T natural killer. Y al final el sello de rechazo mediado por células es la entrada de las células T, los macrófagos, al injerto que generan una destrucción total. Reconocimiento por células TCD8 que son las células citotóxicas
de los haloantígenos de clase 1 que están en el injerto. Pero todo esto está generado, presentado por células dendríticas que están en los ganglios, están en la vía linfática, en la circulación, y que pueden llevar a la destrucción por las células T citotóxicas. Esto solamente para recordar un poco, ¿no?, cuáles son los mecanismos de las citoquinas que se secretan por las células T y juegan un papel importante. La interleucina 2 es muy importante para activar el proceso de la destrucción, primero proceso inflamatorio y destrucción de las células, ¿no?, proliferación de células T. El interferón, como el nombre lo dice, interfiere en el proceso de síntesis de DNA de las células a las cuales se está afectando, producido por los linfocitos, ¿no?, de célula T citotóxica. El interferón beta también ha demostrado tener un efecto citotóxico sobre las células del injerto y algunas citotoxinas que pueden generar el rechazo del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, ¿no? Están también otros tipos de interferones que pueden también, como dice, interferir el proceso de la síntesis de DNA de las células, aumentando la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 por un lado, el interferón, en este caso, alfa beta sobre la clase 1 y gamma aumenta la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Entonces, todas estas citoquinas que se liberan y que intervienen también en la hematopoiesis ayudan a controlar ese proceso de proliferación de las células de trasplante, ¿no? Cuando se ha detectado ese tejido como extraño, viene una situación de activación del sistema inmune de forma total y destrucción total de las células detectadas como extrañas. Es una situación bastante compleja que vemos que en realidad es lo que ocurre dentro de nuestro sistema orgánico. Y bueno, esto solamente para recordar un poco en el caso de los trasplantes, ¿no? Hiperagudo ocurre dentro de las primeras 24 horas. Esto generalmente está dado por una hipersensibilización del sistema inmune mediado generalmente por células T citotóxicas. Agudo, igual dentro de la primera semana o 10 días, igual está generado por células T citotóxicas. Y el crónico puede ocurrir dentro de los primeros o 6 meses o años, y esto está dado o puede estar dado por células B, o también hablamos de macrófagos, monocitos, que se encuentran también en los tejidos, ¿no? Pero las que generan una respuesta inmediata son las células T citotóxicas. En cuanto al rechazo hiperagudo, estamos hablando dentro de las primeras 24 horas. Se debe a anticuerpos séricos que ya están memorizados, ya están programados en el paciente, se encuentran en el suero del huésped, ya están ahí activos y son específicos para los antígenos del injerto. ¿Qué significa? Que ya el paciente ha sido sensibilizado y ya tiene memoria de ese tejido que ha sido trasplantado. Aquí estamos viendo también algo importante que hay que tomar en cuenta, que los anticuerpos preexistentes en el receptor medían el rechazo hiperagudo. ¿Qué significa? Si este es un trasplante de riñón, recordemos que el riñón también tiene vasos sanguíneos en su interior y ese vaso sanguíneo puede contener algunos anticuerpos allí también presentes, ¿no? Esos anticuerpos presentes del donante pueden activar el sistema de complemento de proteínas, activan un proceso activan un proceso inflamatorio a nivel vascular, se activan algunas células granulares, se liberan enzimas, se lesiona el endotelio vascular y se activan las plaquetas, trombosis, ¿no? Entonces eso también puede suceder. Entonces estamos viendo que son varios los elementos que intervienen desde la parte inmunológica con el trasplante. El complejo mayor de histocompatibilidad, la presencia de linfocitos en el tejido, la incompatibilidad del grupo, que también puede ser, y los mismos eritrocitos que están presentes en el tejido trasplantado, ¿no?, que siempre debemos recordar, también debe ser compatible donante-receptor. Justamente hablamos de que los antígenos y anticuerpos activan el sistema de complemento, generan infiltración de los neutrófilos, y esa como última parte, los neutrófilos se infiltran en el tejido injertado y empiezan a liberar sustancias líticas y destruyen el tejido. La reacción inflamatoria, producción masiva de coágulos dentro de los capilares, hay
impedimento de que vuelva a vascularizarse ese injerto, isquemia, hipoxia y muerte de tejido es lo que ocurre por la activación del sistema inmune. Recordar siempre que en los trasplantes también estamos hablando de anticuerpos preexistentes que pueden estar, como se dice, en este caso relacionados, dice, o contenidos en la sangre transfundida del paciente, en sangre, o personas que han recibido un injerto previo, tienen anticuerpos contra el complejo mayor de histocompatibilidad. En las mujeres, ¿no? Embarazos repetidos también genera producción de múltiples anticuerpos y sensibilización, ¿no? Por los aloantígenos paternos, ¿no? Del feto. Importante tomar en cuenta en los trasplantes también y en las transfusiones. Si se determina, por ejemplo, el tipo sanguíneo del injerto, puede evitarse en recomendación muchos rechazos hiperagudos, rechazo inmediato, porque ya habíamos hablado que la memoria para los grupos sanguíneos AB0 es inmediato, ya está en nuestro cuerpo, en nuestro plasma, y eso se genera inmediato. Pasan unos cuantos ml a mi sangre de sangre incompatible, se genera, activa rápidamente el sistema inmune. Los xenotransplantes son rechazados debido a los anticuerpos contra antígenos de la especie, ¿no? Y hablamos de una situación ya de diferencia en cuanto a los tejidos, ¿no? Hablamos de diferentes especies. En cuanto al rechazo acelerado, hablamos de una reacción de rechazo hiperagudo que se produce por anticuerpos producidos después del trasplante también. Aquí vemos un ejemplo del rechazo agudo, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? En cuestión de 14 días, 10-14 días ya se genera. Primero, debería haber revascularización, pero no hay, infiltración de células inflamatorias, liberación de sustancias citotóxicas y muerte celular, ¿no? Isquemia, hipoxia y necrosis. Y todo está relacionado, dice, con las células T helper, ¿no? Células T presentadoras de antígenos. Hay macrófagos, hay linfocitos y se activa en 10-14 días inmediatamente. Esto es parte ya final de nuestra presentación, pero es bueno mostrar un poco de esta parte. Aquí vemos lo que no debería ocurrir, ¿no? Dentro del proceso de revascularización, infiltración de células, linfocitos, macrófagos, monocitos, activan el proceso inflamatorio, isquemia, hipoxia, necrosis y muerte de tejidos. Y esto ocurre en un lapso promedio de 10-14 días porque es el tiempo en el cual se activa en un rechazo agudo el sistema inmune por anticuerpos, ¿no? Hablamos de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Y en el caso de un trasplante correcto, ahí vemos revascularización, resolución, y en ese caso eso sería lo correcto. Y por último, algo que está en avance y esperemos a futuro pueda desarrollarse más en nuestro sistema boliviano es el trasplante de médula ósea, ¿no? La médula ósea se obtiene de un donante vivo mediante la aspiración, punción-aspiración. Directamente puede ser de la médula ósea. Actualmente está avanzando la obtención de células por vía sanguínea, ¿no? De células troncales de vía sanguínea por bioestimulación celular. Pero en el caso de la médula ósea se obtiene, en este caso, este tejido medular que puede reproducir desde la célula madre pluripotencial hematológica diferentes tipos de célula para el paciente que lo requiere. En la actualidad el procedimiento de tipificación tisular que se ha descrito justamente se aplica la compatibilidad del antígeno de leucocitos humanos, se hace también tanto en donantes como en receptores de médula ósea, que es el proceso que está les decimos, en proyecto a futuro y poder implementar y fortalecer nuestro sistema de servicios de sangre. El procedimiento ordinario, en el caso el donante o el receptor de un trasplante de médula ósea se somete a inmunosupresión antes del injerto, que este es otro tipo de procedimiento, ¿no? Inmunosuprimir al receptor para cuando no es totalmente compatible con el donante y poder generar el trasplante. Pero la situación es que el receptor debe consumir un cierto tiempo los inmunosupresores para controlar esa respuesta inmune.
El inconveniente de los trasplantes de médula ósea es que pueden generar la llamada enfermedad injerto contra el huésped, y esto es cuando no hay una compatibilidad total, ¿no? Los tejidos empiezan a rechazarse y generar también un rechazo en los trasplantes de médula ósea, que también ocurre. Y rechazan en este caso el tejido del huésped por no haber una histocompatibilidad correcta. Igual en los trasplantes de médula ósea se deben tomar en cuenta esos dos elementos: la compatibilidad por el HLA, pero también la compatibilidad por el grupo sanguíneo, siempre para evitar situaciones de complejidad. Bueno, en resumen, hemos tratado de mostrar brevemente en este tiempo, agradecer a la directiva de la Escuela de Negocios ESAM por la invitación. Siempre que nos está invitando, nosotros agradecemos, porque tratamos de transmitir en breves circunstancias un poco de lo que está en proceso de conocimiento, de gestión, e importante también la fundamentación de estos protocolos a futuro para implementarlos en nuestros sistemas de salud en Bolivia. Un agradecimiento también al Grupo Europeo de Trasplantes Sanguíneo Médula Ósea, que justamente nos permitió utilizar su presentación, y que también nos han visitado en el Banco de Sangre Regional Santa Cruz para a futuro generar proyectos de apoyo mutuo para nuestras poblaciones en cuanto a lo que es trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, aquí está mi correo y mi número de teléfono. Para cualquier situación estamos al servicio. Bueno, yo pertenezco al Banco de Sangre Regional Santa Cruz y estamos siempre con mucho gusto para poder apoyar en lo que sea necesario a nuestros colegas de Bolivia y a nuestro sistema de salud boliviano. Muchísimas gracias por el tiempo. Por si acaso, tal vez si hubiera algún comentario, alguna consulta, por favor, antes de que cierre la sesión, con mucho gusto respondemos. Bien, muchísimas gracias entonces, estimados profesionales. Ha sido un placer estar con ustedes aquí. Cualquier situación, estamos siempre al servicio y a la orden en cualquier momento. Les deseo una excelente noche. Muchísimas gracias por la invitación a la Escuela de Negocios ESAM y a la Universidad Siglo XX. Muchas bendiciones, muchas gracias.